Eternity nobis dedican. Y tú pensando en esto, en aquello y por supuesto que yo pensando en ti. Buenas noches, mi nombre es David Aguirre, somos del Grupo 5. Vamos a presentar una pequeña exposición de la clasificación y función de los principios jurídicos. Mi persona dará una pequeña introducción en la cual el derecho, como una de las expresiones más complejas de la organización social, no solo se limita a establecer normas obligatorias o sanciones. Recordemos que adelante es un incumplimiento, sino que representa un sistema normativo profundamente vinculado a los valores, ideales y aspiraciones de la comunidad a la que sirve. En este sentido, no puede ser concebido únicamente como un conjunto de leyes escritas o de preceptos formales, sino como un fenómeno cultural, ético y racional, que busca regular la convivencia humana de manera armónica, justa y equitativa. Por lo cual, dentro de esta dimensión más profunda del derecho, surgen los principios jurídicos, entendido como las ideas fundamentales, generales y rectoras que otorgan unidad, coherencia y sentido jurídico en su totalidad. Recordemos también que los principios jurídicos no solo tienen un valor teórico o simbólico, cumplen una función normativa real. Actúan como criterios superiores que inspiran, orientan y controlan tanto la producción legislativa como la actividad judicial y administrativa, mientras las normas jurídicas regulan situaciones específicas. Los principios trascienden los casos particulares y permiten dotar al derecho de flexibilidad y adaptabilidad frente a los cambios sociales. Estimado abogado, son en muchos sentidos el alma del derecho, que permiten mantener su vigencia moral y su conexión con los valores fundamentales de la dignidad humana, la libertad, la igualdad y la justicia. A lo largo de la historia, los principios jurídicos han sido una herramienta clave para llenar vacíos normativos, resolver conflictos complejos y prevenir la aplicación injusta o desproporcionada de la ley. Esto resulta especialmente relevante en el contexto actual marcado por una creciente complejidad social, por la diversidad cultural, los avances tecnológicos y las nuevas formas de interacción humana que exigen respuestas jurídicas más dinámicas, inclusivas y razonables. En este contexto en sí, en el presente ensayo, a través de este análisis, se procura demostrar que un sistema legal que aspire a la legitimidad y a la eficacia no puede reducirse a un mero conjunto de disposiciones codificadas, sino que debe apoyarse firmemente en los principios jurídicos, con su base ética, su sustento racional y su orientación práctica. Estos principios no solo complementan al derecho, sino que le dan el sentido, le otorgan dirección y lo convierten en una herramienta verdaderamente útil para construir una sociedad más justa, equitativa y democrática. Muchas gracias. Mi nombre es Marilyn Paulina Guachamín Cóndor. El día de hoy voy a hablar sobre fundamentación conceptual, que son los principios jurídicos. Desde el enfoque doctrinal, los principios jurídicos se tienen como normas rectoras de carácter general que informan, inspiran y orientan todo el ordenamiento jurídico, a diferencia de las reglas o normas particulares que tienen un contenido específico y delimitado. Los principios son más amplios, abstractos y flexibles. Esta característica les permite ser aplicables a una gran variedad de casos, especialmente en situaciones donde las normas escritas no ofrecen soluciones claras. El jurista alemán Robert Alexis distingue entre reglas y principios, señalando que las primeras no son normas que pueden ser cumplidas o no cumplidas, mientras que los segundos son mandatos de optimización, es decir, disposiciones que deben cumplirse de mayor medida posible. Dadas las circunstancias, esta diferencia es fundamental para entender por qué los principios tienen un rol tan relevante. En la argumentación jurídica, en la ponderación de derechos y la solución de conflictos, la práctica jurídica, los principios se manifiestan tanto en la legislación escrita como en el caso de la Constitución, como en la jurisprudencia, la costumbre, la doctrina. No siempre se encuentran expresamente formulados, pero su existencia es recomendada por los jueces y tribunales, quienes los utilizan como fuente de derecho y como criterio de legitimidad.
de las normas, decisiones doctrinales. Entre los principios más reconocidos a nivel universal se encuentran la legalidad, la igualdad, el debido proceso, la proporcionalidad, la seguridad jurídica, la buena fe y la dignidad humana. Muchísimas gracias, estimado. Buenas noches, licenciado, compañero. Yo le voy a dar a continuación lo que es mi compañera. Clasificación de los principios jurídicos, generalidad y ámbito de aplicación. La clasificación de los principios jurídicos es especial para componer su alcance y su función en los distintos niveles de orden jurídico. Una gran clasificación que los distingue según su grado de generabilidad y lo cual permite indicar que a nivel de sistema jurídico pertenecen y al cual en su campo de aplicación. Gracias. Soy mi Cristina Andrade Wong, le voy a hablar sobre la clasificación de los principios jurídicos, generalidad y ámbitos de aplicación. Tenemos en la clasificación los principios generales del derecho, tenemos también los principios específicos o sectoriales, los principios explícitos e implícitos y los principios sustantivos y procesales. En los principios generales del derecho, tenemos que estos principios tienen un carácter universal y transversal. Son válidos para todo el ordenamiento jurídico sin importar la rama del derecho a la que se vaya a aplicar. Tenemos ejemplos claros como son el principio de legalidad, el de la igualdad ante la ley, el de seguridad jurídica y el de justicia. La doctrina los considera como fuentes supletorias del derecho, es decir, como elementos a los que se debe recurrir cuando no existe una norma específica aplicable al caso concreto. En muchas legislaciones los principios generales están recogidos expresamente. En el caso del Ecuador, la Constitución de la República establece una serie de principios que orientan a la interpretación y aplicación de todas las normas jurídicas, consolidando su jerarquía normativa. En principios específicos o sectoriales, tenemos que estos principios se aplican en ramas concretas del derecho y responden a la lógica y particularidades de cada área. Por ejemplo, en el derecho laboral, rige el principio de la protección del trabajador. En el derecho ambiental tenemos el principio de precaución. En el derecho penal tenemos que es el principio de presunción de inocencia. Aunque su campo de acción es muy limitado, su fuerza normativa es igualmente obligatoria dentro de su ámbito. En el principio explícito e implícito tenemos que algunos principios se encuentran expresamente establecidos en la Constitución, los tratados internacionales o las leyes ordinarias. Son los llamados principios explícitos y su reconocimiento es formal. Otros, en cambio, no están escritos de forma directa, pero se deducen de la lógica del sistema jurídico o de la interpretación judicial. Son los principios explícitos, como la prohibición de la arbitrariedad, que aunque no siempre está formulada literalmente, se deriva del Estado del Derecho y de la racionalidad jurídica. Por último, tenemos los principios sustantivos y procesales. Finalmente, otra forma de clasificar los principios es según su naturaleza funcional. Los principios sustantivos orientan el contenido del derecho y definen los valores fundamentales que deben guiar la creación de normas, como la justicia, la libertad y la igualdad. Por su parte, los principios procesales regulan el modo en que se tramitan por lo general los procesos judiciales, garantizando la imparcialidad, la contradicción, la publicidad y el derecho a la defensa. Esta diversidad clasificatoria refleja la complejidad y riqueza de los principios jurídicos, así como su capacidad de adaptación a los distintos contextos normativos y sociales. Muchas gracias. Buenas noches, querido abogado. Le voy a hacer esta intervención con el tema de los principios jurídicos y una solución de conflicto. Una de las funciones más relevantes de los principios jurídicos es su papel de solución de conflictos, especialmente cuando las normas positivas resultan insuficientes o contradictorias o injustas. En tales situaciones, los principios actúan como criterio de orientación y legitimación para los jueces, que deben interpretar la ley a la luz de los valores superiores del sistema. Por ejemplo, antes de cada caso debe de ser
presentada dos normas que aparente se contradicen. El juez puede aplicar el principio de proporcionalidad para ponderar cuál de ellas debe prevalecer según el daño o beneficio que produzca su aplicación. Asimismo, en situaciones donde no existe una norma específica, el juez puede recurrir a principios generales como la buena fe o la equidad para fundamentar su decisión. En este sentido, los principios no solo no complementan el derecho, sino que afirman éticamente una sentencia que se fundamenta en principios para generar mayor aceptación social, ya que transmite la idea de justicia y racionalidad, incluso cuando el resultado es negativo para una de las partes. Muchas gracias. Noches. El día de hoy voy a compartir con ustedes un tema primordial dentro del ámbito derecho. Voy a hablar sobre los principios jurídicos y el principio de equidad y cómo estos elementos son fundamentales para una correcta interpretación judicial. Voy a comenzar abordando este caso, el primer punto que habla sobre los principios jurídicos y el principio de equidad como una herramienta correctiva. Bueno, es importante partir que comprende el principio de equidad. A lo largo de la historia ha sido este considerado como un elemento corrector de las injusticias que pueden surgir de una aplicación de la ley. La equidad, ¿qué es lo que permite dentro del derecho, en este caso a los jueces? Permite adaptar la norma general a las particularidades del caso, buscando siempre tener un resultado justo en la práctica. En este sentido, lo que podríamos mencionar es que los principios jurídicos desempeñan una función mediadora, es decir, actúan como un puente, como un punto de equilibrio entre la ley, tal como está establecido en documentos, y las exigencias de la justicia material. Es decir, ¿qué quiero con esto concluir? Que la justicia se percibe y se siente en la realidad social. Es decir, con esto, dentro del contexto ecuatoriano, aún existen desigualdades estructurales. En este caso, como podemos ver situaciones que se viven en el día a día, ¿no es cierto? Eh, Lastimosamente, no existen profesionales, en este caso voy a hablar de manera general, eh, que probablemente estén realizando bien su trabajo, como dentro de nuestro contexto social, y voy a citar un ejemplo que hoy en día es latente y lo estamos viviendo y se ve casi todos los días en las noticias, es como el actuar de la policía en el que hace intervenciones, en el que tienen detenidos por diferentes tipos de delitos, pero lastimosamente cuando llega a manos de las autoridades competentes, muchas veces no son juzgados como deberían y hay otro tipo de, digamos, influencias, las cuales permite que la justicia, en este caso, no sea justa y no esté aplicado de manera como se debería aplicar. Lastimosamente, si no se empieza a erradicar este tipo de situaciones, nuestro contexto y la sociedad, en este caso, todas las dificultades que estamos presentando dentro del marco delincuencial, lastimosamente son graves. Entonces, aquí es donde que prevalece este principio de equidad. Considero que este principio se convierte también en una herramienta fundamental para avanzar hacia una justicia que sea, en este caso, más inclusive inclusiva, perdón, y sensible a nuestra realidad social. No se trata de aplicar la ley de ciegamente, sino de hacerlo con una visión crítica, ética y transformadora. En este momento acabo de mencionar una palabra clave, que en este caso es ética. Sí, la ética debe prevalecer en este caso en los profesionales para que de esa manera se ejecute de manera correcta, ¿no? La aplicación de nuestras leyes. Quiero compartir con ustedes también la interpretación judicial, que en este caso es guiado por los principios jurídicos. Primero quiero partir que esta interpretación es importante porque permite entender, ¿no? Dentro de un proceso, la aplicación del derecho. Las normas jurídicas rara vez son completamente autoexplicativas y a menudo requieren una labor interpretativa para poder resolver los casos concretos que se presentan. Uno de los principios más utilizados
En este caso es la interpretación judicial, que es el principio, como es el principio pro persona. En este principio es claro que entre varias interpretaciones posibles de una norma, el juez debe preferir aquella que amplíe la protección de los derechos humanos. Se constituye como un pilar fundamental en este caso para la defensa de las personas. Y también tenemos el principio de la interpretación, que conforme a la Constitución, este principio lo que hace es exigir que la norma jurídica sea leída y aplicada de manera que no contradiga los valores, derechos y garantías que estén establecidos en nuestra Constitución. Es fundamental para mantener la coherencia y la supremacía, en este caso, de nuestra Carta Magna. Bueno, para concluir, puedo mencionar que los principios jurídicos y el principio de equidad no solo son conceptos abstractos, sino son engranajes vitales en el motor de la justicia. Se consideran como herramientas poderosas que permiten en este caso a los jueces aplicar el derecho de una manera que legalmente correcta, y sino que también sean justos y humanos y sensibles frente a las diferentes situaciones y casos que se van a exponer, porque como les acabo de mencionar, la justicia lastimosamente en ciertas ocasiones puede ser injusta, cuando debería existir esa equidad que debe de ser imparcial para cada uno de los casos, y de esta manera propender y proteger los derechos de todos. Buenas noches, hoy vamos a hablar sobre los principios jurídicos que enfrentan los grandes retos de la sociedad contemporánea. Puedo decir que la sociedad actual está viviendo profundamente transformaciones. Por ejemplo, el avance vertiginoso de la tecnología, la creciente diversidad cultural, movimientos sociales que diferentes al derecho emergentes. Estos fenómenos presentan desafíos porque el derecho tradicional no siempre está preparado para responder inmediato a estas nuevas realidades. Los principios jurídicos son fundamentales porque actúan como puentes entre las normas antiguas y los problemas actuales. Gracias a ello, el derecho puede evolucionar y adaptarse a las demandas de la sociedad contemporánea. Mira, como ejemplo práctico, un ejemplo claro es un surgimiento de los derechos digitales, aunque no todas las leyes están actualizadas para proteger completamente estos derechos. Los principios jurídicos permiten que los tribunales y legisladores interpreten y apliquen soluciones basadas en los valores fundamentales del derecho. Como conclusión, en resumen, los derechos jurídicos permiten que el derecho siga siendo útil y justo y adaptándose a los cambios constantes de nuestra sociedad. Gracias. Buenas noches, abogado. Nuevamente les saludo para dar la conclusión final, que a lo largo de este análisis se ha evidenciado que los principios jurídicos no son simples fórmulas abstractas o postulados teóricos, sino elementos vitales para la existencia de un sistema jurídico y coherente, legítimo y sobre todo justo. Su presencia garantiza que el derecho no se limite a un conjunto regido de normas, sino que conserve una dimensión ética y humanista que lo conecta con las necesidades y valores de la sociedad a la que sirve. Los principios jurídicos en sus múltiples clasificaciones generales, específicos, explícitos, implícitos, sustantivos y procesales, cumplen funciones diversas y complementarias, orientan la producción legislativa, guían la actividad jurisdiccional, permiten resolver conflictos donde la ley escrita no alcanza y otorgan sentido en orden normativo frente a los constantes. Son, en definitiva, la columna vertebral del derecho, pues actúan como criterio último de legitimidad cuando las normas entran en conflicto o resultan insuficientes. En contexto donde imperan la desigualdad, la discriminación estructural o los vacíos legislativos, los principios jurídicos, especialmente los vinculados a la equidad, la dignidad humana y los derechos fundamentales, corrigen y complementan el derecho positivo, impidiendo que éste se convierta en una herramienta mecánica y deshumanizada. Gracias a su carácter dinámico y adaptable, los principios permiten al derecho evolucionar junto con la sociedad, integrando nuevas realidades como la diversidad cultural y la protección del medio ambiente.
En este sentido, comprender y aplicar adecuadamente los principios jurídicos es una tarea que implica responsabilidad y conciencia crítica. No se trata solo de conocerlos en su formulación teórica, sino de ser capaces de interpretarlo, ponderarlos y aplicarlos con criterio, justicia y sensibilidad social. Esta labor recae no solo en los jueces, sino también en legisladores, abogados, docentes, estudiantes de derecho como lo somos nosotros, que debe ser profundamente justo. Por ello, la enseñanza y el análisis riguroso de los principios jurídicos desde los primeros niveles de formación académica como en la presente asignatura resulta indispensable. No basta con memorizar normas, es necesario formar juristas con pensamiento crítico, comprometidos con la ética, la justicia y con la transformación social, solo a través de una visión integral del derecho, que reconozcan la cantidad y la centralidad de los principios, se podrá construir un Estado que garantice derechos, promueva la equidad y actúe conforme a los valores fundamentales del constitucionalismo moderno. En sí, y en conclusión, para terminar, los principios jurídicos son la base viva y constante del derecho, sin los cuales el sistema legal perdería su sentido más profundo. Son los principios los que humanizan la ley, inspiran la justicia y hacen posible que el derecho cumpla su misión histórica, servir a la sociedad y proteger la dignidad de cada persona. Muy amable abogado, nosotros fuimos del grupo 5, espero que sea de su agrado. Una excelente noche. Hasta luego.